con una enseñanza más. Aleluya. Dice la palabra que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, pero yo creo que eso no va a ser aplicable a nosotros, porque esto es una iglesia que siempre anda buscando el conocimiento, conocer más de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor. El tema que vamos a tratar en esta noche es un tema muy poderoso, un tema que todos tenemos conocimiento de estas cosas que hacen algunas personas. Eso no es solamente en un país, en un estado, en una región, sino eso es a nivel mundial. El suicidio, una epidemia en aumento. Ese es el tema que vamos a estar desglosando en esta noche. El tema del suicidio. Aleluya. Vamos a pedirle al Señor que si en esta hora, si en este momento hay alguna persona que está contemplando tomar la decisión de quitarse la vida, que el Señor intervenga, que el Señor quite todo pensamiento negativo de su mente. Aleluya. Aleluya. Y que toda mente cautiva pueda hacer libertad en esta noche. Aleluya. Toda persona, aleluya, que se encuentre en situaciones difíciles, aleluya, y están considerando pues tomar esa decisión, le pedimos al Señor en esta hora, aleluya, que sea Él cambiando su mentalidad y que ellos puedan entender, aleluya, que hay una solución para todos y nuestra solución es Cristo Jesús. La gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Santo y divino es. La base bíblica, los textos que vamos a estar utilizando para el desglose de esta lección, lo vamos a encontrar en el libro de Primera de Samuel, su capítulo 31, del 3 al 6. También vamos a estar viendo el libro de Mateo, su capítulo 27, del 3 al 5. Y el libro de Juan, capítulo 10, del 9 al 11. Estos van a ser los versículos que vamos a estar usando como base bíblica para determinar, ver qué es un suicidio, cuáles son las consecuencias de un suicidio y qué solución hay para evitar un suicidio. Santo eres, Señor, aleluya. Amén. Primera de Samuel 31, del 3 al 6. El libro de Mateo, su capítulo 27, del 3 al 5. Y el libro de Juan, su capítulo 10, versículo del 9 al 11. Amén. Amén. Pues, entrando un poco a lo que es la materia, pues no podemos dar inicio sin antes conocer qué es un suicidio. Alguien levantando su mano puede decir ¿qué considera que es un suicidio? Una persona que se quite la vida. Una persona que se quite la vida. Amén, amén. Esa es la definición exacta de lo que es un suicidio. Una persona que se quite la vida, una persona que acabe con su vida
por sí mismo. Hay muchos intentos de suicidio, hay personas que... ¿Va a decir algo? Amén. Hay personas que viven hablando de suicidio, pensando en suicidio, incluso llegan en algún momento a cometer un intento de suicidio. Muchas veces el Señor ha sido misericordioso con muchas personas que han tomado esa decisión, esa determinación de quitarse la vida, y el Señor le ha dado una nueva oportunidad. Hay personas que se han puesto soga en el cuello, pero ha llegado otra persona y ha intercedido y lo ha librado de la muerte. Hay personas también que han tomado diferentes tipos de sustancias, sea pastilla, sea trepacito, muchas sustancias que con el objetivo de quitarse la vida. El suicidio es el acto deliberado por el cual una persona se causa la muerte de manera intencional. El suicidio es el acto deliberado por el cual una persona se causa la muerte de manera intencional. Este fenómeno suele suceder por diferentes motivos y razones. Amén. Amén. Y ese es el más peligroso. Aleluya. Gloria a Dios. El pensamiento central de este estudio dice: los cristianos no podemos evitar la batalla en la mente, pero sí podemos confiar en la palabra de Dios para disfrutar la vida que Cristo nos ha dado. ¿Quién es el que nos da la vida? Cristo. ¿Y quién es el único que tiene potestad para quitarla? Cristo. Amén. Así que nosotros no tenemos ningún tipo de potestad ni de quitarle la vida a alguien, y mucho menos de quitarnos la de nosotros mismos. Eso es condenado por la palabra. Lo vamos a ver más adelante, que la palabra nos dice con respecto al suicidio. El texto áureo se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 10, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿A qué viene el ladrón? Pero dice Cristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener vida? Cuando estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Poderoso eres. Ahora, una pregunta, ya que tenemos más personas, foro. Para usted, ¿cuáles son las principales causas por la cual una persona puede cometer suicidio? Levantando la mano. María. A veces, yo digo por mí. A mí me pasó algo cuando era muchacho, pero Satanás se apodera de la mente de la persona. Y se lo digo con seguridad y se lo digo no por emoción. Yo no podía ver ni un lazo ni un vestido. Ni un lazo ni un vestido, nada, porque siempre que veía algo él me quería que cogiera eso, y tenía una depresión totalmente aguda. Tenía una depresión aguda. Y usted sabe que si yo soy cristiana, que me ayudó con esa depresión, un Nuevo Testamento que yo tenía. Me mantenía constantemente leyendo. Cuando me venía esa idea a la cabeza, cogí ese Nuevo Testamento y leía salmos. Me mantenía orando todo el tiempo, hasta que el Señor me ayudó a salir de esa depresión y de
esos instintos satánicos que se me metieran en la cabeza. Amén, amén. Amén, esto es testimonio. Vamos a dejar que nuestro hermano Jimmy haga un pequeño comentario porque él pasó por una situación bien difícil. Gloria a Dios. ¿Hablo del mío personal o...? No, lo que tú consideras que es una de las causas principales por la cual la persona... Bueno, hay muchas, pero una de las principales son las deudas. Hay personas que, por ejemplo, yo he visto en series, en películas, que son cosas que pasan en la vida real. Personas que tienen su familia, pero tienen vicios, sea de casino, de lo que sea, hipotecan la casa sin la familia saber y ellos piensan que es una manera fácil de salir de los problemas. Amén, amén. ¿Qué más? Nuestra hermana Michelle. El bullying conlleva mucho. En estos tiempos el bullying está conllevando a que muchas personas con una mente débil, pues tomen esa decisión. Y por eso es que el bullying está siendo condenado, está siendo castigado, porque se han visto muchas personas que a consecuencia de esto, pues han tomado la determinación de quitarse su propia vida. ¿Quién más? ¿Quién más puede decir? Amén. 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 Aleluya. ¿Quién más? Hay muchas situaciones que personas de mente débiles usan para tratar de salir sintiendo que así pueden salir de la situación, tomando eso como la solución. Oiga, wow, fuerte, tomando eso como la solución a su problema. Pero el verdadero problema ahí es que empieza, porque ya con una acción de esa magnitud, lo más seguro es que vaya para el infierno. Dile al chico. Y entonces ahí es que empieza el verdadero problema. Hay hombres o mujeres que porque su pareja lo deja, acuden al suicidio. Hay muchas causas que conllevan a esto, el temor. Como dijo nuestra hermana María, pues el enemigo se apodera de la mente del ser humano. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre preparados con la palabra del Señor. Porque es que esto no es solamente para las personas que no conocen de Dios. También los cristianos tienen tentaciones. Hay luchas y batallas por las cuales pasa un cristiano que si no está preparado, lo primero que hace es apartarse del Señor, y ahí entonces el enemigo entra y esa persona toma la decisión de quitarse la vida. El pastor va a decir algo. Y a veces hasta el autoestima baja. Amén. Hace que personas Amén. Hasta un bajo autoestima. Oiga, una baja autoestima. Una persona con baja autoestima tiene quizás un 40 o un 50% de que cometa un suicidio. Porque una persona de baja autoestima se siente menospreciado, se siente menos que las demás personas. Donde quiera que llegue, se siente como que es inferior. Y eso comienza a trabajar en su mente, incluso se aparta de la sociedad porque entiende que no tiene quizás las cualidades necesarias para estar dentro de una comunidad. Y eso conlleva a que muchas personas pues acudan, no, pero si yo no sirvo, pero si yo
soy menos que todo el mundo. Oiga, si todo lo que yo hago me sale mal. Hay personas que han considerado eso. Yo soy una persona bruta. Todo lo que yo hago me sale mal. Oiga, ¿qué yo hago vivo? Se pregunta. ¿Qué yo hago vivo? Y ahí viene y comienza a pensar: ah, pero si ya yo me muero, se acabaron los problemas, ya nadie me va a ver, ya nadie me va a hacer bullying, ya nadie me va a decir que yo soy un desecho. Pues toma esa decisión. Amén. Muchas veces también una debilidad mental. Muchas veces hace que las personas piensen que son rechazados. Porque a veces hay que se cree, esto es un hambre. Porque hay jóvenes que hasta intentan quitarse la vida porque los padres le prohíben cosas. Ya hemos visto esto en este tiempo mucho más, hasta porque le prohíben el celular, hasta porque le prohíben las redes sociales, se quitan de la vida. Es una debilidad mental. ¿Por qué? Porque de verdad eso no es, no debe provocar eso. No. Entonces, hay muchos jóvenes que entienden que los padres no deberían de corregirlo y de decirle las cosas que están mal. Entonces, piensan que los padres son demasiado estrictos, o qué sé yo, y esto los lleva a un nivel de ellos a entender que no lo quieren, porque no le dan los gustos que lo quieren, y terminan en ese pensamiento. Hay muchos que lo han intentado, y gracias a Dios que lo han ayudado. Amén. Algo muy importante que tenemos que tener en mente, cada uno de los que estamos aquí: no hay, oigan algo, no hay ningún motivo, ninguna causa, ninguna circunstancia que lo pueda llevar a usted a quitarse la vida. Eso usted no lo ponga ni siquiera como la última opción, sino que no sea una opción en su vida, porque eso trae consecuencias graves. Quizás no en esta tierra, quizás en esta tierra usted ya no existe, pero ¿qué va a pasar con su alma? En eso es que tenemos que pensar. ¿Qué pasará con nuestras almas? Entonces todo tiene solución. Todo en la vida tiene solución. Usted se siente afligido, se siente endeudado, se siente que su mujer o su esposa no lo quiere, no acuda al suicidio. Acude a Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene la solución para todo. Hay incluso, he visto mucho, a ver que estoy dando la clase. Hay mayormente niños y jóvenes que se están dando a la tarea de, ¿cómo se dice? Sugestionar. Cuando tú le metes como presión a tu padre por algo, sugestionar, te sugestiona. Chantajear, exacto. Hay muchos ahora que lo están haciendo, están chantajeando a los padres que si no le dan algo, ellos se van a matar. Amén. No, pero quizás los padres de usted no conocían a Dios. Usted le da la soga. No, mira,
cuando se identifica es un chantaje, Sí. es una manipulación, eso es lo que hay que hacer. Yo te la compro, que no van a hacer nada, ya se identifica con la manipulación. Amén. Pero oigan, esto trae graves consecuencias. ¿Qué pasa? Ya un niño, un joven, un adolescente o cualquier persona, porque hay chantaje de todas las edades. Eso trae consecuencias. ¿Por qué? Porque todos sabemos, como leímos en uno de los versículos, que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Ahora, cuando usted está declarando con su boca algo, aunque usted no lo siente en el corazón, porque usted lo que quiere es chantajear a esa persona, usted no tiene la intención de hacerla. Pero ¿qué pasa? El enemigo encuentra esa puerta abierta, poder en la boca, y entonces ¿qué pasa? Él usa esa brechita que le están dando para tratar de incursionar en tu vida y que tú ejecutes lo que tú estás diciendo. No sé si me doy a entender. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros hablamos. No solamente cosas que usted considera, bueno, eso yo lo estoy diciendo porque yo quiero chantajear a fulanito, pero el enemigo no anda en relajo. Él no está jugando a ser diablo, él es diablo. Y él lo que quiere es destruir su vida. Y si él haya una oportunidad, si él encuentra una oportunidad de cómo destruirte, él no la va a rechazar. De eso yo estoy más que seguro. Así que mi consejo es para las personas que usan ese método o ese método, la otra es bocina, ese método, pues que no acudan a eso. Si usted necesita algo, pídalo conformemente, y si no se lo dan, amén. Quédese tranquilo. Pero no acuda al chantaje de querer decir que usted se va a matar si no le dan lo que usted quiere. He visto casos incluso de parejas, matrimonios, que ya uno de los dos no quiere estar con el otro y comienzan esos chantajes. Pues si tú me dejas, yo me voy a matar, yo me voy a quitar la vida. Eso es algo muy peligroso. Gloria a Dios. Vamos a conocer unos personajes de la Biblia que tuvieron ese final. Se suicidaron. Gloria. Bueno, antes de entrar con los personajes, todos sabemos que Job fue un hombre dicho por Dios, que era fiel a él, íntegro. Y Job en un momento dijo que él maldecía el día que había nacido. La situación por la cual se encontraba este hombre de Dios lo conllevó a querer en ese momento ni siquiera existir, no estar en ese momento en la tierra. Y así como Job se vio en la desesperación, ¿por qué? Porque él entendía que él no era merecedor de las cosas que le estaban pasando. Y ahí comienza la mente de la persona a maquinar. Y ahí vemos cómo Job dice que maldice el día en que nació. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado según la situación en la cual estamos pasando. Nosotros somos hijos de Dios.
Los hijos de Dios no están expuestos a pasar por situaciones. Dice la palabra que Dios está con nosotros en todas las dificultades. No es que nosotros como cristianos estamos cohibidos de pasar por situaciones. Esto es un tema muy importante. Esto es un tema muy importante porque incluso puede ese solo hecho le puede llevar una vida íntegra 40, 50, 60 años. Y si al final usted determina terminar su existencia en la tierra de esa manera, se perdió. Entonces hay que tener mucho cuidado. Llegan los pensamientos, pero siempre tenemos que confiar en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. También vemos al profeta Elías. El profeta Elías, cuando esa malvada Jezabel juró que le iba a mochar la cabeza, este hombre se fue corriendo y le dijo al Señor que le quitara la vida. Pero Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de misericordia. Este hombre le pide a Dios que le quite la vida y Dios lo que le mande pan. Y le dice, come y bebe. Porque muchos caminos te restan. Aleluya. Oiga, este es mi papá. Por eso es que yo amo a Dios. Porque es que Él, yo le pido algo. No todo lo que le pedimos a Dios no lo concede. Hay cosas que no. Y Él le pidió que le quitara la vida y Él le responde con darle vida. Porque la comida es significado de vida. Si tú te alimentas, pues te sientes más fuerte. Y por ende Dios le da el sustento para que Él pueda seguir el camino que le resta. No podemos dejar que el miedo y el temor nos venzan. Tenemos que ser sabios a la hora de tomar cualquier tipo de decisión en nuestras vidas. Siempre que vayamos a tomar una decisión tenemos que pensar en si esa decisión le agrada a Dios o no. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo es que vive en nosotros, pues nosotros entonces tenemos que vivir una vida agradable a Él. Porque Él es nuestro rey, Él es nuestro gobernador. No las cosas que pone el enemigo para que nosotros ejecutemos. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor. La misma palabra condena lo que es el suicidio. Sabemos que uno de los mandamientos que recibió Moisés dice: no matarás. Pero no solamente no matarás al otro, sino que tampoco te quitarás la vida. Tampoco te matarás a ti mismo. Alguien que me busque 1 Corintios 3:17. 1 Corintios 3:17. La Biblia condena el suicidio. Alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén, aleluya. Santo eres. Aquel que destruyere el templo de Dios, refiriéndose a nuestro cuerpo. Él lo dice enfáticamente. Vuelve y léelo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El cual sois vosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Y por ende, no podemos hacerle daño al templo del Espíritu Santo.
Dios condena. Dice que el que se destruye a sí mismo, pues Dios lo va a destruir. Porque si usted se suicida, usted sabe que va para el infierno, ahí usted va a ser destruido. Santo eres, Señor, aleluya. Vamos a ver. Vamos a entrar, vamos a hablar principalmente de dos personajes, pero hay mucho más. Hay muchos más personajes que o se quitaron la vida o intentaron hacerlo. Y vamos a buscar amén. El primer libro de Samuel, su capítulo 31 del 3 al 6. Alguien que lo pueda leer. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircunciosos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Amén. Amén. Aquí podemos ver un caso de suicidio de uno que fue primeramente llamado por Dios. Amén. De un hombre que fue puesto como rey sobre el pueblo de Dios, pero de un hombre que también se apartó de Dios. Esas son muchas de las consecuencias que trae el apartarse de Dios. Cuando usted se aparta de Dios, pues ya el enemigo puede tener dominio de su mente y de sus actos. Y aquí vemos cómo este rey, un hombre que ya ha sido conocedor de Dios, que ha tenido una relación con Dios, pues se aparta de Dios, desobedece a Dios y llega a una situación, porque él sabe y entiende que Dios, ya la ley de Moisés se había dado hace mucho, y él entendía que el suicidio no era algo agradable ante Dios. Un hombre temeroso de Dios nunca va a tener la determinación de hacer esto. Pero este hombre se vio en una situación de orgullo. Él se vio en una situación de orgullo, porque estaban, incluso ya eso se lo habían advertido, se lo habían dicho que iba a suceder de esa manera. O sea, no que él se iba a matar, sino que él y sus hijos iban a ser muertos. Pero dice que Saúl estaba en una batalla y le calzaron los flecheros, o sea, ya le estaba herido. Entonces Saúl le dijo a su hombre de confianza, a su escudero. ¿Quién sabe lo que es un escudero? Un escudero es una persona que te protege, un guardaespaldas, como nosotros le decimos, una persona que está dispuesto a entregar su vida por la tuya. Y ya Saúl se siente acorralado, él se siente ya derrotado, pero él no quiere que sea un filisteo el que se haga cargo de su vida. Él no quiere ser muerto de manos de un incircunciso, como él mismo le dice.
Entonces él le dice a su escudero, a su hombre de confianza, que le traspase la espada antes de que venga uno de los filisteos y lo haga. Pero este hombre, siendo fiel al rey, se niega a hacerlo. ¿Cómo voy yo, si soy yo el que te estoy protegiendo, voy a ser yo el que voy a quitarte la vida? Y él se negó rotundamente. ¿Usted considera que eso fue un acto correcto el que hizo este escudero? Él hizo algo bien y algo malo. Nada más lo que yo pregunto. Sí, No te adelantes. estuvo bien. Amén. ¿Quién más colabora con nuestro hermano Jimmy Skelton? ¿Considera que él actuó de la manera correcta? Sí. Amén. Yo también considero que sí. Eso es igual que lo mismo, porque nosotros engrandecemos a David, porque David nunca le quiso poner la mano al ungido de Dios. Entonces, ¿por qué el escudero tendría que hacerlo? No, él lo hizo bien. Pero ahora, como dijo nuestro hermano, que ya se iba adelante, a donde él actúa mal, es que después que Saúl decide él mismo quitarse la vida, se suicida, se quita la vida, entonces el escudero hace lo propio. También se quita la vida a causa de que su señor, su amo, se había suicidado. Ahora bien, ¿usted cree que eso fue un acto de heroísmo lo que hizo este hombre? Él ya sabía que si Saúl dando fuerte de esa manera, a él no le iba a creer que fue el que se suicidó, sino fue el que lo sacó. Así es. Amén. Pero no importa, como dijimos al principio, no importa la situación que sea, no se mate usted mismo. Ahora bien, ya Saúl muerto, este hombre decide hacer lo mismo. Y ahí podemos ver algo. Quizás un familiar de usted pasa por una situación similar a esta, que se quita la vida, y quizás usted, con todo el dolor que usted siente, usted no va a acudir a quitarse la vida. Pero podemos ver que hay consecuencias que no solamente sufre aquel que se quitó la vida, sino las personas que están cerca de ti. Las personas que están cerca de ti también sufren. Incluso, mire hasta qué punto llegó este hombre. Al punto de quitarse él también la vida. Quizás una persona débil de mente o impulsado por el sentimiento del momento. Wow, tal y tal familiar mío se quitó la vida en presencia mía, o cerca de mí, me doy cuenta, lo veo. Quizás la angustia, la desesperación, esa tristeza te puede hacer llevar a que tú también quieras cometer lo mismo. Entonces, el suicidio no solamente trae consecuencias a la persona que lo comete, sino trae consecuencias a las personas que te rodean. Trae un dolor. Nadie quiere que un familiar ni lo maten ni se mate él mismo, porque son sufrimientos, son pérdidas. Entonces, por eso tenemos que pensar en todas las cosas. Tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino en aquellos que nos rodean. Gloria a Dios, aleluya.
Dice el comentarista, el suicidio ocurre bajo instigación satánica en la mente de la víctima. La Biblia enseña que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Eso lo vemos en Juan 10:10. Lo primero que notamos en el versículo 3 es la existencia misma del enemigo. En el caso de Saúl, fue frente al enemigo que él se vio herido, pero no quería que su cuerpo fuera traspasado por uno de esos filisteos. En el caso de Saúl fueron los filisteos, históricos enemigos de los judíos. La batalla era con ellos. Pero si aplicamos la existencia de estos contrarios en nuestra vida, sabemos que desde Edén existe una enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de Dios. Eso es una batalla que tenemos constante. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a tratar de herirnos, siempre va a tratar de matarnos. Por eso es que esa batalla, esa lucha, mientras estemos en la tierra, la vamos a tener. Amén. Cada creyente debe tener en cuenta que vive en una lucha férrea entre el bien y el mal. ¿Cuánto lo saben? ¿Cuántos están conscientes de que vivimos en una lucha férrea día a día? Amén. ¿Y cómo usted se prepara para esa lucha diaria? Orándole a Dios. Amén. La mente, oración. Pidiéndole a Dios que lo libre de todo mal. Amén. Eso es una oración. Amén. Como nosotros estamos conscientes de que cada día tenemos una lucha, una batalla férrea contra el enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de las regiones de maldad. Esas son las luchas que tenemos. No es la lucha con el vecino, no es la lucha con mi hermano, no es la lucha con mi madre, con mi padre, no, es una lucha espiritual. Y como es espiritual, ¿cómo la podemos vencer? Espiritualmente. Porque lo espiritual vence lo espiritual. Lo carnal vence lo carnal. Pero que nosotros a veces queremos usar las almas carnales para combatir con un espíritu. Y eso es imposible. Eso es como la lucha de llave veneno, que todo el mundo sabe quién va a ganar. El Ambao Hernández brincaba, saltaba, se subía de la tercera cuerda, se tiraba, pero al final perdía. Entonces esa es la misma situación de un cristiano que no quiere usar las almas espirituales que Dios me está dando. Mientras dejemos de usar nuestras armas, oiga, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, en ese mismo instante nosotros somos poseedores de las armaduras de Cristo. Él no nos llama y dice que no, que después que tú tengas 3 años, o después que tú seas predicador, o después que tú seas... Mentira. Desde que usted se proclama como hijo de Dios, Él lo equipa con las armas. Ahora, eso está en nosotros si sabemos usar las armas que tenemos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues hemos hablado de este primer caso de Saúl, el rey Saúl, el cual se descuidó y dejó de usar las armas espirituales. Él quería luchar contra el enemigo, pero con las armas carnales. Pero ya el enemigo le tenía lo suyo preparado. Una presa fácil
del enemigo. Por eso, este hombre duró como 40 años siendo rey. Como 40 años siendo rey de Israel. Pero este hombre, hacía muchos años atrás, ya había sido desechado por de parte de Dios. Ya había sido desechado. Ya vemos que hubo un momento en el cual tuvieron que llamar a un joven llamado David, el cual llevaba arpa para poder calmar lo que los demonios hacían con Saúl. ¿Por qué? Porque ya cuando tú sales de la cobertura de Dios, ya tú estás a la merced de que el enemigo haga lo que él quiera. Y por eso este hombre salió de la cobertura de Dios y al mismo momento comenzaron los demonios a atacarlo. ¿Por qué? Porque él tenía las almas espirituales en mojo, cogiendo mojo, no la usaba. Y por ende, pues el enemigo tuvo la potestad de poder entrar en su vida y molestarlo, al punto tal que vemos el final que tuvo Saúl. Vamos a ver. Vamos a ver un caso que es casi similar al de Saúl, pero en este caso el escudero sí ejecutó. Este fue el caso de Abimelech, uno que fue juez de Israel en el tiempo de los jueces, hijo de Gedeón. Y este hombre, una historia larga, pues este hombre tenía 69 hermanos. Sabemos que Gedeón tuvo 70 hijos con diferentes mujeres. Y a la muerte de Gedeón, pues, los 70 hijos querían gobernar. Pero este hombre se levantó en contra de los 69 y lo mató. O sea, mató 68 porque quedó uno que se escondió. Pero este hombre fue proclamado como rey, vamos a decir como rey, aunque en ese tiempo lo que se usaban eran jueces. Y él se subió a un sitio donde una mujer tiró una rueda de carreta y le dio en el cráneo. Y este hombre en su agonía, ya casi muriendo, le pide a su escudero que lo mate, porque él no quiere que su nombre sea recordado como el que una mujer lo mató. Oye, solamente porque es que él no quería que su nombre fuera recordado porque fue una mujer que lo mató. Pero el escudero lo complació. En este caso no fue como el caso de Saúl, sino que el escudero lo mató. Pero esto también podemos decir que es un suicidio, porque usted mismo es el que está pidiendo que lo mate. El suicidio es una muerte voluntaria. Él tuvo la voluntad de que un hombre lo matara. Entonces se constituye como un suicidio. Santo el Señor, aleluya. Vamos a dice, el suicidio de una persona afecta a muchos, como ya estuvimos hablando con relación a lo sucedido con Saúl y su muerte, que atrajo también la muerte de su escudero y de sus 3 hijos.
pues sus 3 hijos estaban muertos. Antes de En esa misma batalla, ellos murieron, porque ya eso estaba profetizado, de que iban a morir él y sus 3 hijos juntos. Vamos a buscar Mateo 25. Mateo 27, su capítulo 3 y 4. Lo leo. Amén. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Wow, ahí son los dominicanos. Allá tú con tu lío. Amén. Bueno, un caso muy conocido, por todos. Lo que hace Judas, el que traicionó a Jesús. Este hombre era uno de los 12 discípulos, uno de aquellos que tenía alrededor de 3 años y medio caminando con el maestro, viendo todas las cosas que hacía el maestro, incluso uno de los hombres de confianza de Jesús. ¿Por qué yo digo de confianza? Porque era el tesorero del grupo. Y para tú ser tesorero de algo, te tienes que tener confianza. Y este hombre dice que en el Salmo 55:14, el salmista hace una referencia que conlleva a Judas de la relación que tenía Judas con Cristo Jesús. Alguien que lo lea, Salmo 55:14. Que juntos comunicamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Amén. Dice que este salmo mesiánico, en este versículo, está haciendo referencia a un amigo fiel, un amigo fiel en ese momento, porque tenían una estrecha amistad, él y Jesús y Judas. Jesús, conociendo todas las cosas, porque sabía que él era el hombre que lo iba a traicionar, pero aún sabiendo todas estas cosas, Jesús no dejó de amarlo. Jesús no lo alejó de su amistad o de su cercanía. Se mantuvo todo el tiempo junto con él, aún a sabiendas de que él tenía un corazón vanidoso o tenía ambición por el dinero. Judas dice los sabios que Judas arrastra todo esto desde su juventud, que el padre de Judas era un hombre adinerado, era un hombre que tenía negocios, y que Judas se crió en un ambiente de esa magnitud. Pero al llegar a donde el maestro, siendo llamado, porque Judas también fue llamado como los otros 12 discípulos, este hombre no dejó o se apartó de ese sentimiento que tenía. Él seguía codiciando los bienes ajenos, porque incluso vemos que en el momento del perfume de alabastro, él se levanta y dice: ¿por qué no conservamos este perfume, lo vendemos y se lo damos a los pobres? Pero el mismo escritor dice que Jesús conocía sus pensamientos y sus intenciones, que sus intenciones no eran buenas.
Pero este hombre, ¿a qué punto queremos llegar? A que si tú no cambias tu corazón, si tú no cambias tu forma de pensar, tu forma de actuar, el enemigo te usa. El enemigo te usa. Por eso el enemigo, ¿a quién acudió para concretar el plan que él tenía? A Judas. ¿Pero por qué él acude a Judas? ¿Porque era un hombre fiel y digno? ¿Por qué él acude a Judas? Por las cosas que habían en su corazón, por sus actos. Porque quizás el enemigo no sabe lo que tú piensas, pero ve lo que tú haces. Body language. Y se veía las intenciones que tenía Judas y las cosas que hacía. Pues, ¿qué calcula el enemigo? Esta es una presa fácil. Esta es una persona que yo puedo dominar para ejecutar mi plan. El plan del enemigo tiene que ser llevado a cabo con alguien que se preste para poder ejecutarlo. Él no lo va a ejecutar sin ayuda de una persona. O si no, ya hace mucho él hubiera acabado con todo el mundo. No, él usa a aquellos que se dejan usar. Aquellos que se dejan usar, el enemigo lo usa. Y en este caso usó a este hombre, a Judas Iscariotes. Y este hombre, todavía podemos notar que la vanidad de este hombre era tan grande que fue por 30 monedas de plata que vendió al maestro. ¿Por qué lo vende? Por dinero. Entonces en su corazón todavía la avaricia existía. En su corazón todavía él tenía ese sentir de ganar dinero. Y por eso se presta a tomar el dinero para vender al Hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la forma que nosotros queremos ganar dinero. Tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros pensamos que algo que nosotros estamos haciendo no agrada al Señor, es mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo. No importando la condición que usted se encuentre, no importando los problemas económicos que usted tenga. Nosotros confiamos en un Dios todopoderoso que todo lo puede hacer. No podemos permitir que un trabajo, una acción vayan a permitir que el enemigo entre a nuestra vida y destruya nuestra vida. Eso fue lo que hizo el enemigo con este hombre, Judas Iscariotes. Un hombre que anduvo con Jesús, un hombre llamado por Jesús, pero un hombre que nunca apartó su corazón de la avaricia, no importando, oiga, por eso que dice la palabra, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Pero por qué? Porque de él mana la vida. A veces nosotros queremos ser los más fieles de la iglesia, pero tenemos un corazón sucio. Todo el mundo sabe, porque nadie me puede decir que no sabe cuando usted tiene un sentimiento contrario hacia alguien. Eso no se puede esconder. Eso me lo puede esconder una persona a mí, pero de sí mismo no se puede esconder. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que guardar, según la palabra, es nuestro corazón. Dice la palabra que en el momento que Dios mandó a Samuel a ungir a un hijo de Elí, pasaron los hermanos de David y Samuel estaba viendo la apariencia de ellos. Samuel estaba viendo la
apariencia de esos hombres. Pero ¿qué Dios le decía? No es este, tampoco es este, tampoco es este. Porque lo que tú estás mirando no es lo que yo miro. Tú miras lo que está frente a tus ojos, pero Dios mira el corazón. Y a ese sí no podemos engañar. No hay forma de cómo engañar a Dios. A todos los hermanos de la iglesia, a mi papá, a mi mamá, a todo el mundo, nosotros lo podemos engañar y confundirlo y decir que sí, que nosotros somos. Incluso hacer demostraciones, pero nuestro corazón sigue pervertido. Tenemos que pedirle al Señor siempre que limpie nuestro corazón. Hay sentimientos que llegan a nuestra vida que sabemos que no son buenos. Y para eso tenemos el alma de la oración, para pedirle a Dios que nos restaure, para pedirle a Dios que nos dé, como dice la canción, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Wow, yo nunca había cantado también. Aleluya. Y esto fue lo que este hombre nunca quiso cambiar. Su corazón. Pero ¿qué pasa? Después que él comete este acto de traición, que él entrega al maestro por 30 monedas de plata, cuando él va de noche a buscar al maestro, a Jesús, con un beso, él señala cuál es el hombre que ellos tienen que llevarse. Y Jesús le dice, con un beso, oye, con un símbolo de amor. Hay que tener mucho cuidado. Con un beso, ¿qué significa? Amor, amistad, cariño. Un beso. Por eso él incluso se lo resalta. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ni siquiera señalándolo o dándole la mano. Mira, que yo le dé la mano, ese va a ser. O ponérselo al frente, el que está atrás de mí. El que está atrás de mí. O el que yo me le ponga más cerca. No, con un beso. Hay mucha traición de mucha forma. Y este hombre entrega al maestro y le dice, se lo llevan ya cuando él ve que al maestro le cantan sentencia de muerte, pues él se arrepiente. Este hombre se arrepiente y va a donde los sacerdotes a devolver las 30 monedas. Pero, ¿qué pasa? Hay una situación que es que nosotros tenemos que pensar bien antes de hacer algo. Nosotros tenemos que pensar bien antes de ejecutar cualquier cosa, tomar cualquier decisión. Porque este hombre, después que toma la decisión de querer ganar dinero traicionando a una persona, después se arrepiente y entiende que ese dinero no le es necesario. Porque si era el dinero que te hacía feliz, si era el dinero lo que tú necesitabas, pues ya tú lo tenías. Vete feliz. Pero no, este hombre sintió remordimiento. Este hombre se sintió mal porque sabía que había entregado a un hombre inocente. Y siempre él lo supo.
Siempre él supo que Jesucristo era inocente, pero la avaricia te ciega la vista. La avaricia te hace ver las cosas buenas como malas y las malas como buenas. Y este hombre tira las 30 monedas incómodo porque no se la quisieron recibir. Ya a mí, le dijeron ellos, a mí no me importa lo que tú habías hecho o lo que tú hiciste. De eso está en tu conciencia. Después que el enemigo te seduce a hacer lo malo, después que el enemigo te seduce a hacer lo malo, te abandona. Ese siempre ha sido el plan del enemigo, todo el tiempo. El enemigo te seduce, hace que tú cometas el pecado y después se burla de ti. Después se ríe de ti. Y esto pasó con este hombre también. Pero él cometió el acto que nunca debió cometer. Porque si vemos a Pedro, Pedro se vio en la misma posición de Judas. Pedro no lo vendió por dinero, pero lo negó 3 veces. Abandonó a su maestro. Traicionó. ¿Qué hizo Judas? Una traición. ¿Qué hizo Pedro? Una traición. Los dos traicionaron al maestro. Pero hay una diferencia, como decimos, no sé si en Cuba dicen así, del cielo a la tierra. Hubo una diferencia. ¿Cuál es? Que Pedro se arrepintió como David se arrepintió aquella vez que pecó. Y ese arrepentimiento fue de corazón. Fue de tanto el corazón. Él puso tanto su corazón que en el momento de cuando Jesucristo resucita, lo visita y lo perdona. Ni siquiera le menciona eso. Lo restaura. Incluso ahora le da más jerarquía. Pero ¿cuál fue la posición de Judas con esa actitud que él tomó? El suicidio. ¿Cómo usted cree que, aunque usted ya haya reconocido, porque una cosa es reconocer un error que tú hayas cometido, reconocerlo, pero otra muy diferente es arrepentirte de corazón de lo que tú hiciste. Cosa muy diferente. Y esa fueron la diferencia que hubo en estos dos hombres. Que uno se arrepintió de corazón, pero el otro solamente reconoció que había hecho algo malo. Al solamente reconocer, la conciencia continuó martillándole. Y él entendió que él no merecía la vida. Donde él tenía la oportunidad de recibir la vida en Cristo Jesús. Pero decidió quitarse la vida. Y aquí vino el error más grande que un ser humano puede cometer: el tomar la posición de Dios. Usted quitarse la vida es tomar la posición de Dios. Usted matar a una persona es usted tomar la posición de Dios. Que Dios fue el que dio la vida y Él es el único que tiene derecho y potestad para quitarla. Nadie más. Judas no soportó la carga horrible de su conciencia. Al ver que Jesús fue condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Él entregó a Jesús para que lo tomaran preso. Luego se dio cuenta de que Jesús fue condenado a muerte y eso le trajo una acusación terrible en su conciencia.
En el versículo 4, que ya leímos, Judas confiesa a aquellos con quienes antes había hecho el contrato de entrega del maestro que él había pecado entregando sangre inocente. Esto revela primero la inocencia y la pureza de Jesús. Jesús mismo dejó claro que, Judas mismo dejó claro que Jesús no era culpable de los cargos que pusieron contra él. Él reconoció que había entregado a un inocente. Pero, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Para poder hablar de Judas, tenemos que hablar de Pedro. Para uno poder entonces entender que Dios restaura, que Dios cambia, que Dios perdona, que Dios te da una nueva vida. No podemos hablar de Judas sin hablar de Pedro, porque solamente nos vamos a centrar en lo que le pasó a Judas, pero también nos centramos en lo que le pasó a Pedro, un caso similar, pero con finales diferentes. No importa, como se dijo al principio, la situación en la cual tú te encuentres, no importa el pecado que tú hayas cometido. No pienses que para Dios hay un pecado que no tenga perdón. Todo pecado es perdonado por Dios. Un error que nosotros cometemos mucho es que cuando nosotros pecamos, el enemigo nos pone en la mente, o tú sientes que ya como tú le fallaste a Dios, no quiere continuar y quiere quedarte ahí. Pero algo yo aprendí cuando yo estaba en Consuelo. Yo tuve una discusión con mi mamá por teléfono, porque mi mamá me insistía en el proceso que yo estaba pasando. Ella me insistía que fuera donde un brujo, y yo me molestaba y yo decía, ¿por qué si de lo más cercano es que viene la prueba? Y un día yo me molesté y extraí el teléfono, y el pastor fue a buscarme para ir para la iglesia, y yo le dije, no, pastor, yo le fallé a Dios porque yo tuve una discusión con mi mamá y extraí el teléfono. Y él me dijo, no, eso es un error que nosotros cometemos, que a veces pecamos y nos queremos quedar ahí. No, tú tienes que venir, pedirle perdón a Dios y seguir. Amén. 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 ¿Alguien más tiene un comentario? Yo digo que no hay un cristiano que sea cristiano lavado por la sangre de Cristo que cometa un pecado o tenga un error que no sea reprendido por el Espíritu Santo. Si inmediatamente una persona le ofendió a Dios y ha seguido en rienda suelta haciendo esas cosas y no ha sentido una reprensión, es porque todavía el Espíritu Santo no está en él. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no vamos a querer hacer las cosas malas. Y por más que el enemigo la oferte, no va a poder entrar, siempre y cuando estemos centrados en lo que es la palabra de Dios, centrados en la búsqueda espiritual. Cuando uno está débil, puede venir cualquier cosa y hace que uno caiga y uno no va a sentir nada. No va a sentir nada. Pero en el momento que Dios trata con uno y uno decide levantarse, ahí viene el Espíritu Santo y nos llena de su presencia, y ahí tomamos la decisión de seguir a Cristo y no volver a cometerlo jamás. Pero hay otros que no sienten eso y le dan rienda suelta al pecado y siguen y no se sabe hasta dónde puedan llegar. Amén. Entonces, la base es cada día buscar de Dios, porque todos somos pecadores, todos. Uno comete pecado chiquito, otro grande, pero para Dios es el mismo pecado. La base es buscar de Dios cada día. Y ya el pecado que uno comete, ¿cómo te digo? Lo malo de haberlo cometido siempre va a estar ahí, porque eso no se va a borrar de nuestra mente. Siempre va a estar ahí, pero lo bueno es nunca cometerlo jamás. Esa es la base. Amén. Eso es
muy cierto. Los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo como su guía. Y es como dice nuestra pastora, mientras estamos en comunión con el Señor, porque es que los dardos nunca van a dejar de llegar. Si a Jesucristo, el Hijo de Dios, el enemigo lo tentó, sabiendo que es el Hijo de Dios, ¿qué será de nosotros? Como una chichibona. Entonces, es la base principal, mantenernos en comunión para cuando llegue. Oye, ¿sabe cómo dice uno de los versículos? Cuando pases por las aguas. Cuando pases por las aguas, no te alegrarás porque Él va a estar contigo. No es si pasas. No, porque es que nosotros, todas estas tentaciones van a venir a nuestras vidas. Y más a los hijos de Dios. Porque a eso es lo que el enemigo quiere destruir. Usted es un hombre que le gusta el baloncesto. Un hombre deportivo. Ahora se retiró el baloncesto, ahora es pecador, pero es un deporte también. Pecador de pecado, que clarifica. De pecado. Usted pertenece a un equipo y usted cree que usted está jugando baloncesto junto con su equipo contra otro equipo. ¿A quién usted va a tratar de quitarle la bola, de ganarle? ¿A quién? Al otro equipo. Al de su lado, usted lo va a... Al contrario. ¿Por qué? Porque es tu aliado. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo, que las cosas no se pueden disfrazar. Dice la palabra que el que no es conmigo, Contra mí no hay término medio. No hay ningún término medio. No se lleve de la gente que le dice de que no, yo no soy cristiano, yo no voy a la iglesia, pero yo no hago nada malo y yo sé que Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo, pero usted no es cristiano. Usted está con el diablo, olvídese de eso. Usted está con el diablo, porque es que la palabra no se equivoca. No soy yo, es la palabra que no se equivoca. No, porque yo no voy a la discoteca, yo no bailo, yo no bebo, yo no fumo. Pero hermano, ¿y por qué no entrega su vida al Señor entonces? Pero ¿qué pasa? Entonces el enemigo, a esas personas que son de su lado, de su equipo, que son de equipo también. ¿Sabes que cuando yo acepté al Señor, yo dije, bueno, Señor, me uní a tu equipo ahora. Ahora yo voy para la iglesia, como yo sé jugar mucho baloncesto. Ahora yo voy a ser del equipo de los cristianos. Eso para mí es un orgullo, hermano. Un orgullo, ¿por qué? Porque sabía que estaba del lado de lo bueno. Y eso es lo que sucede con el enemigo. El enemigo tiene su equipo que lo usa. Cuando usted ve que una persona se le está levantando, haciéndole maldad y queriendo hacerlo pecar, hacerlo caer, esos son instrumentos del enemigo. Pero uno lo comparte con oración. Amén. Pero usted ora primeramente para que esa persona sea libertada. Y segundo, para que usted no caiga. Porque es que son dos situaciones que se presentan. O esa persona continúa molestándolo, o usted se sabe. Mire, Andrés, yo estoy trabajando. Esa gente me conoce hace muchísimos años. Y hay un nuevo que llama Kevin. Y él me quiso hacer la vida imposible. Y yo me puse a orar. Al otro día yo no quería volver porque no me gusta trabajar en comunidad. Y él le dijo al otro muchacho, dile a María que me gusta trabajar con ella. ¿Por qué?
Puse al Señor, lo puse en oración, puse al Señor que fuera el que peleara con él, no conmigo, no, con él. Porque el Señor sabe mi necesidad. Yo no tengo herencia aquí en Sinquilla, tengo que pagar miles. Y usted no viene a hacer, usted no sabe ni a cocinar ni nada, está aprendiendo con uno. Y mire, me reempujaba. Y me echaba para allá, yo lo que me sentaba afuera, me ganaba mi día sentado afuera, pues no me voy ahí. Y me puse a orar. Mire, anduve toda esa solar. En un solar que estábamos. Y anduve toda esa solar orando, en todo ese monte orando, pero le gané la batalla. Amén. Amén. Así pensando, me llegó algo a la mente. Eso que dijo la pastora es poderoso. ¿Qué pasa? Nosotros estamos hablando no de un hombre inconverso, no de un hombre que nunca conoció a Jesús. Estamos hablando de un hombre que anduvo con Jesús, que fue escogido por Jesús. Se supone que ese hombre algún tipo de relación tuvo que tener con Jesús. Pero es como dice la pastora. ¿Qué pasa? El descuido espiritual. El descuido espiritual conlleva a que el enemigo penetre en su mente, en su corazón, y usted se desvíe. El descuido, porque todo esto es espiritual. Esto del suicidio, esto de los asesinatos, todo esto es espiritual. Porque ese es un espíritu que opera en ti, el cual hace que tú cometas el acto. Entonces, como dijimos al principio, lo espiritual se vence por lo espiritual. Entonces, no podemos confiarnos, porque hay algo en lo cual nosotros los cristianos caemos mucho. No podemos confiarnos en el tiempo que tenemos en la iglesia. Aleluya. No podemos confiarnos en el tiempo que tenemos en el evangelio. Yo tengo 20 años ya, como yo tengo 20 años ya yo me la sé toda. Yo la conozco toda, yo no necesito orar, yo no necesito ayunar, yo no necesito hacer nada. ¿Por qué? Porque ya yo me sé la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahí comienza lo de cuidado. Y ahí comienza tú a menguar. Y ahí comienza el enemigo a tirarte piedrecita y tú a recibirla. Ya ni siquiera tú estás usando el escudo que combate los dardos del enemigo. Ya lo que él te está tirando, la flecha, quizás no te están matando, pero se te están quedando en el cuerpo. El escudo tú lo estás quitando. Entonces, el deber de nosotros como cristianos es mantenernos en comunión con Dios todo el tiempo. Hubo un predicador que una vez dijo, y eso me hizo pensar mucho, que las personas o los cristianos son salvos día a día. Día a día. Porque el día que usted se descuidó y se fue, ya ese día usted no es salvo. Entonces hay que ser salvo día a día. Entonces, ¿a qué nos empuja eso? A día tratar de tener una relación con Dios. Eso nos empuja porque, no, yo me convertí, me arrepentí, pero duro bueno, nada más los domingos a la iglesia. Y los otros días yo ni oro, ni hago nada, ni leo la palabra, ni nada. ¿Usted cree que usted está siendo fortalecido por el Espíritu Santo con esta actitud? Jamás. Jamás. Gloria a Dios. Aleluya. En el versículo 5 le dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿A dónde fue? Arrojando las piezas de plata en el templo, ya no le importaba el dinero. Salió y fue y se suicidó.
se quitó la vida. Dígalo, Marisol, que todos necesitamos. Amén. Ese es el plan del enemigo. Dice el comentarista, en el versículo 5 nos entrega el detalle del suicidio de Judas. Al mirarnos debemos tomar nota de cómo podemos evitar caer en una situación semejante. Nosotros vimos, cuando leímos que este hombre fue y entregó las piezas, pero ya el daño estaba hecho. Lo primero que notamos es que la conciencia volvió a Judas. Ya sabemos que al recibir el pan mojado de las manos de Jesús en la última cena, Satanás había entrado en él. ¿Cómo entra Satanás en la vida? ¿Cómo entra Satanás en la vida de una persona? Pero es lo mismo, Satanás hay que llamarlo mucho. Satanás está en todo lugar. Ahora mismo él puede estar aquí rodeando al lado de nosotros. Hasta aquí en la iglesia Satanás se puede meter y rondear y hasta una persona venir poseído y esa mala influencia que tiene esta persona administrársela a otra persona. Entonces el que tenga cuidado fácilmente va a ser atrapado, porque es que Satanás no hay que llamarlo, porque Satanás está ahí. Satanás que gobierna esta tierra. Entonces, el cristiano lo que tiene que saber dónde está, si está con Dios o está con el diablo. Eso es lo que tiene que saber, porque como yo decía, es mejor uno pasar vergüenza aquí en esta tierra por un pecado que uno haya cometido, aunque llegue el juicio y te presenten esa pantalla por todo el pecado que una persona cometió, haciéndose pasar por cristiano. Yo no me arrepiento de que una falta que yo tuve salga a la luz por todo el mundo. Yo no me arrepiento. ¿Por qué? Porque una vez tuve una falta que me empezó para el resto de mi vida, porque no soy de esa vida, que sé cómo llegó. Y jamás en mi vida lo he vuelto a... Es la que me molesta si me enamora. ¿Por qué? Porque yo en mi vida no es mi estilo de vida. Y Dios lo sabe porque no es lo mío, no es mi estilo de vida. Y me he repetido 1000 veces de esa falta que tuve y desde ese tiempo jamás lo he vuelto ni siquiera a jugar con eso. Porque yo sé que es cometer una falta. Y lo peor de la vida es uno cometer una falta y ocultarlo. Llame a su pastor y dígale, yo hice esto y esto y esto, porque cuando uno hace eso, uno se libera de todo esos dardos del diablo, ¿no? Y el diablo no nos haga llamar. Amén. Queda libre de ese asunto. Hermano mío, usted dio la respuesta y después hizo la pregunta. La respuesta que usted dio fue la del pastor que usted dijo, que uno se salva todos los días. Entonces, hay algo ahí que no sé si está en la Biblia suya, porque yo veo que usted lo brincó. El 5 dice al final, allá tú. El 5 al final dice, allá tú. Entonces, ¿qué significa eso? Que el diablo te provoca a hacer un pecado, después que tú lo haces, él te abandona. Por eso es que nosotros como cristianos, como seguidor de Cristo, tenemos que tratar de no fallar. Porque el día que fallamos, allá tú. Así es, amén. Sí, en el 4 que dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. El hombre se arrepiente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Nuestra hermana Eso no lo entendí. Y yo digo, todavía
Eso es así. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que guardamos en nuestro corazón. Si vemos un ejemplo palpable que mencionamos mucho, es lo del Salmo 51 de David, a donde él derrama su corazón, entendiendo que él pecó, entendiendo que le fue infiel a Dios, pero el hombre se arrepintió, y no solamente se arrepintió, sino que no volvió a cometer el mismo pecado. Porque eso es lo que Dios quiere, como le dijo a la mujer que encontraron en pleno acto de adulterio. ¿Quién te condena? Nadie. Vete y no peques más. No es que Dios no te va a perdonar de los pecados que tú hayas cometido. Él lo que no quiere es que tú te hagas reincidente, que sigas cometiendo el mismo pecado todo el tiempo. Porque nosotros no somos perfectos. Nosotros somos humanos. Y tenemos debilidades y tenemos pasiones como Elías, sujetos a pasiones. Pero también tenemos un Dios perdonador. También tenemos un Dios que restaura, que conoce, que nos ama. Cuando nosotros entendamos en nuestro corazón el amor que tiene Dios hacia sus hijos, nosotros vamos a vivir una vida diferente. Porque es que Dios no quiere nada malo para nosotros. Si usted, siendo malo, sabe dar buenas dávidas a sus hijos, ¿qué será Dios? ¿Qué es la esencia del amor? Si nosotros confiamos en Dios y entendemos el amor, mira, ese sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Dios mío, si nosotros nos ponemos a pensar un poquitico nada más en eso, nosotros vivimos rendidos ante Dios. ¿Sabe lo que es? Alguien que nunca había estado con el pecado, ni cerca, bajar y descender, porque la gente solamente habla de que Él dejó los reinos, pero Él vino aquí sabiendo para dónde venía, para un mundo que está perdido, para un mundo donde Él iba a tener contacto con el pecado. Lo que más aborrece Dios, el pecado. Y a Jesús no le importó incluso hacerse él mismo pecado. Gloria a Jesús. Que Dios es bueno. Todo el tiempo. Ya vamos a pasar a la última parte ya para cerrar. Ya nos vamos 5 minutos. Alguien que busque el libro de Juan, su capítulo 10, del 9 al 11. Vamos a un tema súper amplio. ¿Lo leo? Sí, 10, de 9 al 11. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Ya nosotros hemos hablado mucho de lo que es el suicidio, de las consecuencias que trae el suicidio, pero también tenemos que hablar de restauración. También debemos de hablar de aquel que dice que Él es la puerta. Al principio preguntamos que cuáles eran los motivos o las causas principales
por la cual la persona tomaba la decisión de suicidarse. Y nuestro hermano Miguel Ángel dijo la falta de Dios. Ese es la principal causa por el cual una persona puede tomar la determinación de suicidarse. No tener a Jesús en su corazón. Alguien que tenga a Dios en su corazón nunca va a tomar esa decisión. Eso es lo principal, tener a Dios en su corazón. Por eso que Él dice que Él es la puerta. El que entra, el que por mí entrare será salvo, será libertado, será separado, y entrará y saldrá y hallará paz. Él es la puerta. Jesucristo es la solución a todos los problemas. No importando la gravedad del problema que tú tengas, la magnitud, el tamaño, la causa, la circunstancia, los efectos, no importando nada, Jesucristo es la solución. Jesucristo es el que nos da la seguridad de vivir una vida en paz. Dice la palabra que Él vino para traer paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo es nuestra solución. Fuera de Jesús podemos cometer cualquier tipo de error, pero si confiamos en Él, las cosas que me están pasando en la vida no las vamos a ver como un problema que no se puede solucionar. Lo vamos a ver, oiga, incluso nosotros los cristianos, cuando nos encontramos en diferentes situaciones, no lo miramos directamente como un problema, sino como una prueba. Aleluya. Pero al mirarlo como una prueba, eso nos da la sensación de que esa prueba la podemos pasar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús podemos pasar cualquier prueba, no importando cuál sea. Nosotros leemos en el libro de Génesis cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y estaban acorralados. Un mar de frente y la gente de Faraón por detrás. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar. Abrió el mar. Cuando tú te encuentres en una situación difícil, Dios va a abrir el mar. Cuando tú te sientas acorralado o acorralada, Dios va a abrir el mar. Cuando tú te sientas desesperado, la gente de Faraón no te van a alcanzar. Y lo más bonito, aleluya, lo más bonito y lo más fuerte de todo es que tú no vas a tener que pelear por ti, porque Dios pelea tus batallas. La gente de Egipto sucumbieron en las aguas, porque cuando ellos quisieron, aleluya, cuando ellos quisieron pasar, las aguas se cerraron. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel en esa condición en la que estaba, que ni siquiera armas tenía, podía combatir con el ejército de Faraón? Como dice Pablo, de ninguna manera. Pero Dios no permitió que su pueblo ni siquiera peleara, y la gente de Faraón fueron destruidos. Había una cerca que tenía un pueblo, unas murallas que impedían que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida, y esas eran las murallas de Jericó. ¿Y qué hizo Dios? ¿Acaso Dios agarró armas y se las entregó a su pueblo para que fueran y pelearan y mataran a la gente de Jericó y pudieran pasar? No, ni siquiera la mano le tuvieron que poner. Simplemente obedecieron a Dios.
Le dieron 13 vueltas a las murallas y gritaron. Le dieron 7 vueltas a las murallas y gritaron. Y las murallas fueron derribadas. Dios pelea tu batalla. Dios pelea tu batalla. Yo quiero que cada uno de los que estamos aquí hoy nos vayamos con esa palabra en nuestra mente. Yo quiero que la llevemos en nuestra mente y que no solamente se quede aquí en el templo, sino que nos la llevemos a nuestra casa, a nuestro trabajo, a las calles, donde quiera que vayamos, y la pongamos por obra y práctica. Dios pelea tu batalla. Amén. Dios no te dejará solo. Por más difícil que se vea la situación, Dios no te va a abandonar. Dios no te llamó para ponerte en vergüenza. A eso no fue que Dios te llamó. Dios te llamó y te puso un nombre. Dios te eligió. ¿Cuántos son elegidos? Amén. Levanten la mano los que son elegidos. Aleluya. Hay uno que ha elegido Boris. Dios te bendiga, hermano Francisco. Dios te eligió. Y te eligió con un propósito. Te eligió con un propósito. Dios me eligió con un propósito. Dios te eligió con un propósito. Aleluya. Santo es el Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre son. Aleluya. Vamos a leer esto en versículo y nos vamos. Digo, entrego. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. A eso vino el enemigo, aquel que es nuestro adversario. Él no quiere nada bueno para ti. ¿Por qué le tenemos que servir a alguien que no quiere nada bueno para mí? ¿Por qué le tengo que servir a alguien que desea mi muerte? ¿Por qué? ¿Porque yo soy masoquista o no quiero mi vida? Porque Él dice la palabra que Él no vino para nada bueno. Para hurtar. ¿Quién sabe lo que es hurtar? Robar. Para robar, matar y destruir. Pero siempre hay un pero. Aleluya. Pero Cristo Jesús, dice Él, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? ¿Quiénes quieren tener vida en abundancia? Amén. ¿Quiénes quieren tener vida en abundancia? Amén. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Buscar de Dios. Buscar de Dios, seguir a Cristo, serle fiel a Dios. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Serle fiel a Dios. Porque Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Dios les bendiga.